Buenos días, hermanos, hermanas, buenas tardes, buenas noches. Yo no sé en qué tiempo puedas ver este video, pero nosotros escuchando y viendo los comentarios que ustedes nos hicieron el domingo, pudimos constatar que el video que tomamos acerca de la prédica no se escuchó o se escuchaba muy mal y creímos necesario poder compartir nuevamente la predicación, ya mejorando el audio en esta nueva emisión, en este video ya un poco más editado y sobre todo porque consideramos que puede ser edificación para los oyentes, para los hermanos que aún todavía no se pueden congregar o aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Así que vamos a exponer la palabra y por lo tanto voy a pedir que estemos en oración. Voy a orar porque esto es una actividad espiritual y rogamos porque el Señor nos acompañe en esta ocasión. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos das. Yo te suplico que tú hables a nuestras vidas, que nos guíes por el camino correcto, que en este momento no hablen mis palabras, sino seas tú a través del Espíritu Santo y de la exposición que hagamos de las Escrituras, que sea para ayuda de cada uno de nosotros en nuestras vidas y aplicar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. La predicación de el día de hoy que estamos repitiendo, es decir, la del domingo, le titulamos Corriendo por el camino que lleva al oasis vivificante. Yo no sé si este título te trae o te lleva a considerar algún escenario en el que puedas ubicar a una persona corriendo por el camino que lleva al oasis vivificante. Seguramente tu mente y tu imaginación te llevó a un desierto, a una persona que se encuentra perdida en un desierto y desesperada busca un lugar en donde pueda encontrar agua. Pues precisamente vamos a ir a un pasaje en donde, acorde a los versos o versículos que vamos a analizar, se narra una situación de esta naturaleza. La vida de una persona que se encontraba en una situación tan adversa que su situación lo llevó a estar totalmente abatido, postrado. Por eso hoy queremos llevarlos a aquellos que se encuentran en situaciones de adversidad, de dolor, incluso de fracaso espiritual, y conducirlos por ese camino que los lleve al oasis vivificante. Nosotros creemos firmemente que ese oasis vivificante es Dios. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 119. Salmo 119. Todo este Salmo 119 es el pasaje más extenso de la Escritura. Este salmo está organizado precisamente porque es tan extenso por 22 estrofas. Cada estrofa representa una letra del alfabeto hebreo. Va de la letra Aleph, que es la primera del alfabeto hebreo, hasta la letra Taún, que es la última del alfabeto hebreo. A su vez, cada estrofa se compone de 8 versículos. Y esos 8 versículos empiezan con la misma letra de la estrofa.
Es impresionante la obra literaria inspirada por Dios y expuesta por esa autoría humana. Hombres inspirados por Dios realizando una obra literaria hermosa. Matthew Henry, debido a la extensión de esta porción de la escritura, dice que es un buen termómetro. Este Salmo 119 es un buen termómetro para los creyentes. Dice que si el lector se entusiasma a través de todo este salmo, es una buena señal. Pero también dice que si se aburre, es que tiene frío el corazón. El Salmo en sus primeros 2 versículos establece el tema central. Les voy a pedir que lo busquemos para que vean de qué habla este pasaje. Dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Verso 2: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Entonces, a través de estos primeros 2 versículos, el salmista nos guiará por un camino que representa todo un estilo de vida. Y ese estilo de vida está sustentado en la ley que Dios ha revelado para darnos aliento de vida. Este salmo se compone de 176 versículos. 171 de esos 176 mencionan la palabra de Dios y la repite de una manera constante, pero no de una manera aburrida. El salmista, a través de diferentes sinónimos, nos expone que la palabra de Dios es fundamental para la vida del creyente. Para ello utiliza la palabra ley, la palabra testimonios, la palabra caminos, preceptos, estatutos, mandamientos y dichos. De esa manera, el salmista resalta la importancia de la Biblia como una herramienta fundamental del creyente. ¿Estás listo para estudiar todo este capítulo 119 de los Salmos? Creo que nos llevarían toda la tarde, todo el día, toda la noche, pero vale la pena. Vale la pena entrar al estudio de este Salmo 119. Prepárate para ello. Pero sí, efectivamente, evidentemente no nos daría tiempo. Necesitaríamos de prácticamente medio año quizá. Algunos expertos hablan de estudiar este salmo versículo por versículo. Nos llevaría casi medio año o un año quizá. Pero hoy solamente centraremos nuestro estudio en los versos 25 al 32. Versos 25 al 32. Búscalos ahí en tu Biblia, por favor. A través de estos versículos del 25 al 32, identificaremos 4 pisadas que te harán correr por el camino que lleva al oasis vivificante. A través de estos versículos del 25 al 32, yo te quiero mostrar 4 pisadas que te harán correr por el camino que nos lleva al oasis vivificante. Y dijimos que este oasis vivificante ¿es quién? Es Dios, es Dios. Es evidente que el salmista habla de esos momentos de desierto. Ya lo habíamos dicho que estaba en un lugar de angustia, de luchas, tenía enemigos a su alrededor. Pero lo interesante de este salmo es que es un salmo anónimo.
Y eso ayuda a que tú te puedas identificar con este pasaje. Porque miren, acerca de las características del salmista. Aunque es anónimo, hay ciertas características que se narran en todo este Salmo 19 que nos permiten ubicarlo. Se dice que es una persona adulta, es decir, no es un jovencito, pero tampoco es un anciano, está en plenitud de vida. Eso nos lo dice en el verso 100 del Salmo 119. No lo busques, anótalo ahí si es que estás tomando apunte. No era rico, no era de renombre, era una persona común y corriente, así como tú y como yo, con muchas luchas, con muchas adversidades. Es por eso que considero que esta porción de la escritura será de gran ayuda para ti. Esta cuarta estrofa, yo les había dicho que cada estrofa representa una letra del alfabeto hebreo. En este caso, la cuarta estrofa que vamos a analizar, de los versos 25 al 32, se representa con la letra Dalet o Dalet. Y obviamente sus 8 versículos inician con esa letra Dalet. Obviamente en nuestras Biblias no identificamos esos acrósticos, pero les voy a explicar o resaltar cómo es que sí coinciden, que cada versículo se identifica con la letra Dalet. Por ejemplo, el verso 25 en el idioma original contiene la palabra dabak, que es pegarse, adherirse, a unirse. El verso 26 tiene la palabra derek, que es caminos. El verso 27 también habla de la palabra derek, caminos. El verso 28 utiliza la palabra dalpa, que es derramar, deshacerse. El verso 29 utiliza nuevamente la palabra derek, caminos. El 30, verso 30, derek, caminos. El verso 31, dabak, pegarse, adherirse. Y finalmente el verso 32 nuevamente utiliza la palabra derek, caminos, caminos. Entremos ahora sí al estudio. Quise hacer todo este panorama en el contexto y la situación de este salmista anónimo para que tú puedas identificar cómo es la situación en la que se encontraba este salmista y cómo concluyó parte de su vida resumida en estos versículos. Vas a ver que va a ser de gran ánimo para ti y obviamente para mí el saber que estas pisadas que yo identifico, que son 4, nos llevarán a ese oasis vivificante. La primera pisada la vamos a denominar la pisada del discernimiento. Discernimiento de los versos 25 y 26. ¿Qué entendemos por discernimiento? Discernimiento dicen que es algo que nos ayuda a distinguir, a hacer una valoración. Es un juicio por el cual percibimos y aclaramos las diferencias que existen entre varias cosas. El pastor Miguel Núñez cita que el discernimiento es una cualidad que el Espíritu de Dios cultiva en nosotros los creyentes en la medida que vamos madurando. Así que en los versos 25 y 26 te voy a pedir que sigas con la vista ahí, esos versos 25 y 26, que dicen lo siguiente: abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Verso 26: te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Así que hermanos, en el verso 25 y 26 se nos describe
de manera ilustrativa cómo se encontraba este salmista, este hombre anónimo. De acuerdo a las expresiones que se manejan en estos dos versículos, se identifica que está la palabra Dabak. Ahí en la primera palabra del verso 25 dice abatido, pegado, postrado estaba este hombre. Como diríamos los mexicanos, esta persona, este hombre, estaba trapeando el suelo. Así se encontraba la vida de esta persona, postrada en el suelo, pegado, es literalmente, pegado su cara al suelo. Pero también observamos que el salmista no ocultó nada delante de Dios. Él sabía que no la estaba pasando bien. Y esta es una enseñanza primera que observamos en el discernimiento. Hay una batalla siempre con nuestros egos, con nuestra buena fama, las falsas realidades, las famosas apariencias. Siempre decimos y consideramos delante de los demás que en nuestras vidas no pasa nada. Parece que todo está bien, cuando evidentemente nuestra vida es un caos, es desértica. Una persona con sed se aprecia inmediatamente. Sus labios están cuarteados, su boca reseca. Es evidente que hay una deshidratación en esa persona. Pero nuestro corazón, nuestro orgullo, no nos hace reaccionar. Es por eso que la primer pisada es discernir cómo está tu vida. Y eso es lo que hace el salmista. Una persona que está abatida y pegada al suelo, hermanos, no reacciona con un chasquido de los dedos. Una persona que totalmente está ahí tirada en el suelo por sus problemas, por sus situaciones, no sale inmediatamente. No es echándote porras en el espejo. No es diciéndote lo cuán bello, inteligente o hermosa que eres. No es así. Tampoco es como diría la poetisa Lupita D'Alessio, que te levantas y dices, hoy voy a cambiar. Así no funciona. Así no funciona. Vean cómo el salmista tuvo discernimiento y eso implicó dos acciones que hizo. La primera de ellas es confesando. Vean el verso 25 y 26. Dice que su alma está abatida. Ahí está la situación y se la dice a Dios. Él tiene una comunicación con Dios. Pero también en el verso 26 le confiesa cómo están sus caminos. Dice, te he manifestado mis caminos. Eso implica un discernimiento. Reconocer cómo está mi vida y confesársela a nuestro Dios. Pero también implicó que el salmista escuchó la voz de Dios manifestada a través de su palabra. Dice la segunda frase del verso 25, vivifícame según tu palabra. Y dice que el Señor en el verso 26 le respondió como a través de sus estatutos, es decir,
Palabras y estatutos se refiere a la palabra de Dios. Una persona deshidratada está totalmente desorientada, así que él necesita ser guiado a un lugar donde pueda ser resguardada, hidratada. Y conforme a estos dos versículos, el camino es la palabra de Dios. No puedes vivir pensando que en tu vida no pasa nada. No puedes vivir con problemas personales, matrimoniales, familiares, laborales y quedarte ahí postrado a través de ellos. No puedes esperar a que con el paso del tiempo seas levantado por estar ahí abatido. Debes dar el primer paso, y ese primer paso es tomar el camino de la palabra de Dios. Y te conducirá a un oasis vivificante. Puede pasar lo contrario, que toda tu vida te quedes ahí y nunca reconozcas tu situación. Pero mira, yo quiero llevarte a un pasaje que puedes encontrar en Oseas capítulo 7, verso 9. Lo voy a leer para avanzar en este estudio. Dice: devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. No puedes esperar que pase el tiempo, porque cuando te des cuenta, ya no tendrás ni fuerzas, tu vida ya habrá transcurrido y seguirás en la misma situación, postrado y abatido, pegada tu cara al polvo. Es por eso que la palabra de Dios es la que te conduce a un oasis vivificante. Porque de acuerdo a Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Te da vida, pero también te conduce porque es eficaz. Esa es la primer pisada que debe dar la persona que se encuentra abatida. Ir a la palabra de Dios. Segunda pisada es dedicación. Dedicación. En una situación de desierto, cuando una persona está caminando por un desierto, lo único que le viene a su mente es encontrar rápidamente agua. Traduciéndole esta situación a una vida, no inmediatamente queremos que pronto pase nuestro desierto, nuestras aflicciones, nuestro dolor, nuestras situaciones adversas. Y esto trae a mi mente que este mundo es cada vez más rápido e instantáneo. Las nuevas generaciones han agudizado esta situación. Los jóvenes de estas nuevas generaciones se desesperan pronto. Los aburrimos rápidamente. Y como ahora todo lo obtienen fácilmente a través de una aplicación, a través de un aparatito, de un celular, ellos pronto obtienen las cosas. Yo en el trabajo estoy con muchos jóvenes, compañeros muy jóvenes, y la vida con ellos es muy acelerada. Todo es muy acelerado con ellos. Yo les digo, voy a hacer un depósito al banco,
ellos rápidamente sacan su celular y a través de una banca móvil hacen el depósito. Yo les digo, hay que ir por comida y ellos rápidamente sacan su celular, utilizan Uber Eats y tienen la comida. Yo digo, vamos de compras y ellos rápidamente sacan su celular, utilizan la aplicación de Amazon y obtienen sus compras. Su nivel de inversión de tiempo se ha acortado y por lo tanto obtienen rápidamente lo que desean. Pero en la vida espiritual no es así. Así no resulta en la vida espiritual. Es necesario e indispensable tener dedicación. Dedicación. En los versos 27 y 28 podemos obtener que la dedicación que tuvo el salmista fue en tiempo y esfuerzo. Miren el verso 27. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Verso 28. Se deshacen mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Entonces la dedicación del salmista se traduce en tiempo y esfuerzo. Cuando el salmista habla de hazme entender, evidencia que él está dedicándole un compromiso a las cosas de Dios. Está leyendo la palabra. Está invirtiendo días, horas, semanas, meses, años. Pero no es un razonamiento intelectual. Porque él obviamente tiene este comunicado con Dios. Hazme entender, le dice a Dios. Es decir, necesitamos a Dios. Pero para ello hay que invertir en tiempo. Invertir en tiempo. También la última frase del verso 28 dice que el salmista está en una situación adversa. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. El salmista medita, reflexiona profundamente. Y eso lo lleva a estar invirtiendo tiempo en Dios. Implica un ejercicio también de memorización. Porque la última frase ahí del verso 27 dice, para que medite en tus maravillas. Una traducción de meditar del original hebreo también es declarar, hablar acerca de Dios. Y eso nos lleva a que el salmista memorizaba la palabra de Dios. Tiempo y esfuerzo, tiempo y esfuerzo. El teólogo Martin Voss dice, la mayoría de los creyentes lee su Biblia como las vacas que pasean entre las hierbas lozana y pisotean bajo sus pies las flores y hierbas más delicadas. Es de temer que hacemos esto con demasiada frecuencia. Seguramente te pasa. Quizás solamente estés leyendo la palabra de Dios para cumplir con ese plan de lectura que tienes, pero no para meditar y comprender su palabra. Necesitas tiempo y esfuerzo. El salmista estaba pasando una situación adversa. ¿Qué lo sacó adelante? La palabra de Dios, comprendiéndola, reflexionando y memorizando. A veces decimos, cuando estamos en una situación abatida,
pegada a nuestra alma, ahí en el piso, en todo nuestro ser, y alguien viene con una palabra de la Biblia y decimos, no, a mí ahorita no me des de bibliazo, ¿cierto? Pero seguramente no es que las intenciones de esa persona sean darte de bibliazos, sino que él ha comprendido que la palabra de Dios es aquello que te puede levantar de tu condición en la que te encuentras. Por eso la segunda pisada es dedicación. La primera de las pisadas es discernimiento, ¿cómo? A través de la palabra de Dios. La segunda pisada es dedicación para poder salir de tus adversidades, pero también nos lleva a la palabra de Dios. Meditar, reflexionar y memorizar en ellas. Hay una tercera pisada también. Y esa tercera pisada es desmintiendo la falsedad de tus pensamientos. Cuando nos encontramos en situaciones de aflicción, el enemigo aprovecha esta debilidad y provoca una batalla en tu mente. Nos sentimos abandonados, desanimados, incluso con pensamientos terribles, incluso hasta de hacernos daño. O lo contrario, se desenfrenan nuestros deseos y nos llevan a cometer pecado tras pecado. Es necesario desmentir, desenmascarar esas mentiras de nuestra mente. Para ello, el verso 29 y el verso 30 nos dicen qué hacer. Dice lo siguiente, el verso 29. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Verso 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Fíjense qué hermosas expresiones. Fíjense qué hermosas expresiones es esta de desenmascarar o desmentir esos engaños de nuestra mente. La primera parte que nos dice el verso 29 es reconocer con humildad que los creyentes estamos expuestos a ser víctimas del engaño del pecado. Eso es lo que dice el verso 29. Dice, aparta de mí el camino de la mentira. El puritano Thomas Manton dijo, si un hombre se deja arrastrar con frecuencia y fácilmente por el pecado, pone al descubierto el hábito de su alma y el temple de su corazón. Concluye, dice, un hijo de Dios puede verse llevado alguna vez y obrar en dirección contraria a las indicaciones de su nueva naturaleza. Es decir, como creyentes, pecamos, pero no hacemos del pecado una constante de nuestra vida. Por eso este puritano dice, pero cuando los hombres se hunden a cada nueva tentación, ya se trata de un hábito de pecado. Es evidente, hermanos, que en la medida que nos dejamos influenciar por los afanes de esta tierra, cedemos a las tentaciones. Hay un enfriamiento espiritual y con ligereza pecamos. Son cadenas espirituales que nos atan. Por eso en la segunda parte del verso 29, con humildad, reconocemos nuestra condición y apelamos a la bondad de Dios. Como a través de su palabra. Dice, y en tu misericordia concédeme tu ley. Nuevamente, ley sinónimo
de la palabra de Dios. La única herramienta que desenmascara la mentira es la palabra de Dios, hermanos y hermanas. ¿Pero qué sigue? ¿Solo te quedas reflexionando, memorizando la palabra de Dios? ¿Solo te quedas ahí, hermano, reconociendo con humildad lo expuesto que estamos al pecado? No, miren el verso 30. El verso 30 nos lleva a tener una resolución al respecto. Responder rápidamente a nuestra condición. Y los teólogos lo llaman una responsabilidad humana. Miren el verso 30, dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Es evidente que el Salmo es escrito por un creyente, porque su mente y su corazón están dispuestos de someterse a la palabra. Pueden ver, hermanos, cómo este salmista que estaba abatido va caminando, dando pasos. No se queda en esa condición abatida, pegada al suelo. Él discierne lo que le está pasando a través de la palabra de Dios. Él dedica tiempo a la palabra de Dios y él desmiente las mentiras de su mente, los engaños que provoca el pecado a través de la palabra de Dios, y avanza y avanza. Los creyentes tomamos la decisión de seguir por el camino sinuoso, por el camino angosto, por el camino rudo, por el camino de espinas, por tiempos turbulentos, y no damos marcha atrás. Pero un cristiano de casualidad ese, cuando vienen los tiempos de tormentas, inmediatamente da media vuelta y sigue otro camino. Es clara la advertencia también en este salmo de que el único camino que nos lleva a ese oasis vivificante, y que puede ser un camino espinoso, adverso, doloroso, es el camino de la palabra de Dios. No hay atajos, no hay otro camino, hay que continuar. Y eso nos lleva a la cuarta y última pisada, que es: desencadena tu alma. Versos 30 y 32. Miren la perfección de los salmos, hermanos, la inspiración divina. Esta estrofa concluye con un contraste del salmista, entre el verso 25 y este último verso 31 y 32. ¿Cómo se encontraba el salmista en el verso 25? ¿Cómo se encontraba? En la peor condición de su vida, en el momento de más aflicción, atado al polvo, abatido, tenía cadenas tan pesadas que estaba sin aliento, estaba deshidratado, estaba en desierto. Pero a través de esto que hemos identificado como pisadas, es decir, con discernimiento de su condición, dedicando tiempo en la palabra, desmintiendo la falsedad de su mente pecaminosa, nos lleva a esta cuarta y última pisada: desencadenar su alma. Y miren cómo fue la transformación de ese hombre abatido.
Vayan al verso 31. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Verso 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Vean esto interesante. La palabra que utiliza el verso 31 de me he apegado a tus testimonios es la misma expresión que el salmista utilizó en el verso 21 para decir que su alma estaba pegada al suelo. Pero hay una distinción, hay un abismo entre la situación del verso 25 a la situación del verso 31. En el verso 25, lo que tenía el salmista era que todas esas cargas que estaban en su vida, probablemente esos pecados que se habían desarrollado, esas angustias, tristezas, ofensas de las que recibió, lo tenían ahí en el piso. Pero a través de la palabra de Dios, ahora en el verso 31, el salmista tiene una alma en libertad. Él de mutuo propio se somete, es decir, voluntariamente el salmista ahora tiene libertad y su alma, su vida se pega ahora voluntariamente a la palabra de Dios. Son los beneficios de la palabra, de la escritura, de la Biblia. El salmista ya no está pegado al suelo, está pegado a la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y lo está conduciendo a ese oasis vivificante. Y evidentemente vivir en libertad de Dios, en la libertad que nos da Dios, que nos da Cristo, no avergüenza a nadie. Lo vergonzoso son nuestros pecados. Nuestros pecados es lo vergonzoso. Pero ese es el contraste del verso 25 a este verso 31. Pero miren también el verso 32. Fíjense cómo está ahora el salmista. El salmista está de pie. Está dispuesto a correr por el camino de los mandamientos de Dios. Tiene un alma vivificada, renovada. Es ese contraste entre el verso 25 y ahora este verso 32. Tiene ánimos, tiene fuerza, desea vivir en los caminos de Dios. Ahora corre y dice que su corazón está ensanchado, está vigoroso, rebosando, hermanos. Y quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Qué pasa contigo, amigo, amiga? ¿Estás sediento? ¿Estás sedienta? ¿Hay sequedad en tu vida? Te diré por qué. Estás buscando donde no hay agua. Tu necesidad no es legítima. Tu insatisfacción no es porque te falta dinero o porque las personas no te aman o por los problemas familiares que se están desarrollando o por el amor de una persona. No, esa no es el origen de tu deshidratación, de tu sequedad, de tu desierto. No, eso no es. El origen
de tu desierto es el pecado que hay en tu vida. Los celos, las envidias, la desobediencia a los padres, la fornicación, la pornografía, el engaño, el orgullo y todo eso que está absorbiendo y estás haciéndote seco o seca. Si tú crees que teniendo más dinero, teniendo un matrimonio, un amor, no, eso no va a traer agua a tu vida. La necesidad que tienes de tomar agua está originada en tu enemistad con nuestro Dios. La separación que hay por nuestro pecado entre nuestro Dios creador y nuestras vidas. Es por eso que hoy, escúchame oyente, Dios te hace una invitación tan apetecible que no debes rechazar. Pero no lo hace porque tú lo merezcas, o yo lo pueda merecer, o las personas lo merezcan. Él lo hace porque es un Dios misericordioso. No es porque Él se incline a satisfacernos, es porque Él tiene un deseo de que tu vida sea restaurada a través de este oasis vivificante que es Dios, que es Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados, por esos pecados que te están dejando seco. Pero Él los llevó en la cruz del Calvario, murió y resucitó, y por su resurrección te da ahora vida, vida en abundante. Y quiero que busques el pasaje de Juan 7:37. Estoy terminando, no te desesperes, es importante para tu vida. Juan 7, versos 37 al 39 dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, escucha, Jesucristo, el que murió en la cruz, el que resucitó, el que cargó tus pecados, dice así, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una invitación que no puedes rechazar. Pero tienes que ir creyéndole que Él puede saciar tu sed. Con ese corazón sincero de decir, tienes razón, mis pecados me tienen seco o seca. Y el único camino que te llevará a este oasis vivificante es este, que te arrepientas de tus pecados y vengas a esta fuente de agua viva, que es Cristo. Tendrás que creer, arrepentirte y reconocer que Él es la única fuente de satisfacción para tu sed. Conclusión. ¿Estás abatido, hermano creyente? Da estos 4 pasos, estas 4 pisadas.
Discernimiento, ¿cómo? A través de la palabra de Dios. Dedicación, ¿en qué? En la palabra de Dios. Desmiente el engaño del pecado, ¿cómo? A través de la palabra de Dios. Desencadena tu alma con libertad en la palabra de Dios y habrás llegado a ese oasis vivificante. Estabas abatido, ahora estás de pie corriendo hacia Él, hacia Dios. Y tu corazón está rebosante, ensanchado. Advierto dos herramientas, si lo quieres identificar así. Cada versículo que acabamos de leer es un clamor, es una oración a Dios que te llevan a la palabra, a la Biblia. Oración, palabra de Dios, que pudimos identificar a través de estas 4 pisadas. La oración y el estudio de la palabra de Dios. Quiero concluir con un consejo muy sabio del pastor Miguel Núñez acerca de la palabra de Dios, de la aplicación a nuestras vidas y de cada una de nuestras situaciones que nos tienen en desierto. Y dice así: la palabra de Dios fue inspirada de manera infalible por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu ilumina la mente del creyente para entender su palabra con claridad, para que esté en tu corazón, para que escudriñe tu corazón con la intención de que la apliques a tu vida. Y él remata este gran consejo y dice: muchos viven tratando de discernir las circunstancias de los demás, pero siempre errando en cómo discernir sus propias situaciones. ¿Qué nos quiere decir? Es que cuando vayas a la palabra de Dios, ve con la convicción que va a hablar de manera directa a la situación que hay en mi vida. Él dice, es como tratar de identificar la paja en el ojo de mi hermano cuando en la mía hay una viga. Así que esta predicación es para ti y para mí, para que la palabra de Dios ilumine mi corazón y pueda entender que la necesito en cada paso que doy. La palabra de Dios la necesito para cada paso que doy, y en esa medida me llevará al oasis vivificante. Y en esa condición que yo estoy abatido, me llevará a vivir con un corazón ensanchado, porque estoy en esa fuente de vida que es Dios. Pues muchas gracias, hermanos. Espero que haya sido de edificación este estudio de la palabra. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.